la consulta sagrada sobre un embarazo no deseado y la solicitud de la interrupción del embarazo, porque no todos los embarazos no deseados también llevan una solicitud de interrupción, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos hacer era una pequeña introducción sobre qué es lo que, cuando alguien piensa en un embarazo no deseado, nos hacemos la imagen prototípica y prejuiciosa de mujer joven, ¿no? Pero en realidad tenemos que tener en cuenta que hay incidencia de embarazo no deseado tanto en mujeres jóvenes como mujeres ya algo más mayores, cercanas a la menopausia. Entonces, como ejemplo, yo me quedé con esta imagen para acordarnos que hay incidencia en ambos lados, ¿no? El caso clínico de Miguel es una mujer, Esperanza, de 41 años, con estabilidad económica, laboral, sentimental, con 2 hijas ya mayores y una relación de confianza con su médico de familia de 20 años de evolución, digamos, ¿no? Entonces, quisimos resaltar lo de los 20 años de evolución, perdón, porque en la consulta sobre interrupción de embarazo, el hecho de que haya una confianza tan grande con el médico de familia, muchas veces, aunque parezca algo ilógico, es contraproducente. Aquí pues hemos puesto un poquito, es un pequeño resumen por si alguien no se ha leído el caso. Y el motivo de consulta fueron las molestias en el hipogastrio, porque casi ninguna mujer entra en consulta pidiendo, demandando un embarazo, una interrupción de embarazo directamente, ¿no? Entonces aquí la pericia de Miguel como médico de familia le hizo darse cuenta que la situación no era una situación natural y entonces pensó que podía deberse al hecho de que el residente estaba en la consulta, así que le dijo que abandonara la consulta para así poder favorecer la consulta sagrada. Y efectivamente, cuando la paciente volvió y el residente ya no se encontraba allí, fue cuando empezó la consulta. Entonces, lo más difícil para destacar en el afrontamiento de este tipo de consultas es reconocer la necesidad real del paciente, porque normalmente, como ya hemos dicho, el motivo real de consulta difiere del motivo que se utiliza como excusa, podemos llamarlo, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hecho la confirmación del embarazo, tenemos que determinar si ese embarazo es deseado o no es deseado, que es una de las partes más difíciles de la consulta, debido a todas las connotaciones éticas, morales, religiosas, referentes a la interrupción del embarazo. Y aparte de eso, hay que también darse cuenta que una interrupción del embarazo es una cosa que socialmente está muy mal vista, entonces también nos exponemos a que la mujer se sienta fruto de habladuría y demás cosas, ¿no? Aparte de eso, una cosa muy importante es el sentimiento de culpa que se genera en la mujer debido al hecho de plantearse querer interrumpir una gestación, ¿no? Y ya, una vez que ya hemos conseguido destrabar, ¿no? la consulta, pues lo que tenemos que hacer es organizar la ayuda y acompañar en la gestión, intentar hacer que la burocracia no se vuelva tediosa, porque eso también lo único que hace es perjudicar y ayudar a que la consulta sea mucho peor y todo el proceso de embarazo y de interrupción del embarazo sea mucho más desagradable. Y luego, la última y más importante es la continuidad en el seguimiento de esa paciente, porque no solo hay que hacer un seguimiento físico, sino también psicológico, porque el apoyo del proceso de interrupción es importante, pero a posteriori también hay que seguir trabajando con ese paciente, con otras muchas consultas sagradas, ya que el sentimiento de culpa que se ha generado es muy difícil de erradicar. Y haciendo un pequeño apunte, quiero señalar que en el debate salió el hecho de la idoneidad de la maternidad. O sea, parte de la culpabilidad que sienten estas pacientes es porque parece que una mujer tiene que querer ser madre de manera automática, solo por el simple hecho de ser mujer. Entonces eso provoca que el sentimiento de culpa sea mucho más grande, unido al resto de connotaciones que ya tiene la interrupción del embarazo. Y poco más. ¡Wow! Fenomenal, no tenía que ponértelo.
Está abierto para debate y tiene preferencia las dos últimas filas, por favor. Es que se han quejado amargamente y con razón que las últimas filas las tenemos olvidadas, sí. Yo tengo tendencia por la izquierda, pero bueno, claro. También los pobres. Creo que no salgo más. Vale, me llamo Nuria, soy estudiante de cuarto de Albacete y cuando leí el caso y la resolución me parecieron muy interesantes y me gustó mucho que se incluyese el tema en el satélite. Entonces, leyendo los estudios de Miguel explicaba algunos de los posibles motivos que llevaban a una mujer a tomar la decisión de abortar y destacaba sobre todo los que están relacionados con el ámbito laboral. Entonces, a raíz luego de leer la noticia sobre demasiado tarde para ser madre, que explica que cada vez retrasamos más el momento de la maternidad, yo un poco por inspiración divina también relacioné la influencia que tiene actualmente el trabajo, o sea, el ámbito laboral, para retrasar en ese retraso. Y me gustaría saber vuestra opinión. Si pensáis que es de verdad un factor que influye y qué otros factores podrían influir, tanto a la hora de abortar como a la hora de retrasar el embarazo. Vale. El siguiente es Munir. Pues hay muchísimos determinantes a la hora de plantearse una interrupción de un embarazo, pero desde luego la inestabilidad laboral es uno de ellos. Entonces, el hecho de que cada vez la gente entre a trabajar mucho más tarde provoca obviamente que plantearse formar una familia pues también se retrase, ¿no? Pero vamos, es como algo bastante lógico. Y luego el hecho de que existan otro tipo de determinantes como no tener una pareja estable o tener ciertas dudas, ¿no? Es que eso también depende un poco ya de cada uno, ¿no? Y es cierto que por eso también son tan complicadas estas consultas, que existen muchísima variabilidad, ¿no? A la hora de tanto de plantearse la interrupción del embarazo como de querer seguir con él, ¿no? Tiene que ser un enfoque muy personalizado y con mucho cuidado, sobre todo también en el lenguaje que se utiliza y siempre y sobre todo intentando no juzgar sea una u otra opción, es lo más importante. El resto ya depende un poco de la situación. Bueno, felicitarte por la exposición y a Miguel. Yo simplemente reiterar un poco esa idea de las presiones, una cosa que has resaltado al final, que es un poco el modelo que se nos vende de cuándo cuando se te permite, entre comillas, ser mujer, ahora te toca, ahora no, al igual que te venden por otras cosas estéticas, el cuerpo perfecto, etcétera, etcétera. Parece que una mujer puede ser madre, pues ya teniendo un trabajo, una estabilidad económica, etcétera, etcétera. Cuando te toca estando estudiante dices, ¿cómo voy a ser madre ahora? No, yo creo que eso siempre tenerlo en cuenta y luchar de alguna manera, igual encontrar eso que nos pretenden vender, porque históricamente siempre se ha hecho de otra forma, ¿no? Eso no quita que eso sea en muchas ocasiones pues, un obstáculo, un impedimento y suponga más dificultades, obviamente. Y luego otra cosa es la presión, que ya se ha comentado, pues de alrededor. En este caso pues parece que la mujer sí tenía la decisión clara, incluso quiero recordar que el marido también la apoyaba firmemente y demás, pero en muchas otras ocasiones no es así, es una presión de la pareja, la propia paciente no sabe que lo tiene claro y requiere un tiempo elaborado, a la vez dices, que pasan las semanas, es que cuanto más el niño se hace mayor, el feto, o sea, es una pasada. Y luego la presión familiar, en la pareja, los abuelos que pueda haber del supuesto, o sea, del futuro hijo, etcétera, etcétera. Yo creo que es un abordaje muy difícil, muy amplio. La última. Hola, bueno, yo soy María, soy estudiante de sexto de Madrid y bueno, quería comentar algo que la verdad es que supongo que se os habrá ocurrido, pero simplemente porque se diga un poco en voz alta, que es que este tema del sentimiento de culpa, que desde luego viviendo en la cultura en la que vivimos pues sucederá en muchos casos, pues pienso que tampoco es algo que se deba dar por hecho y que dentro de ese proceso de conocer un poco los deseos y las creencias más profundas de la paciente, creo que pasa por quizás preguntar explícitamente o no sé cómo abordarlo,
pero no darlo por hecho, porque puede que una persona lo esté viviendo sin culpa y ejerzamos sobre ella una victimización secundaria innecesaria en este proceso.